En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni sea cobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda sigáis creyendo. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que lo que el Padre me manda, yo lo hago. Palabra del Señor. Cada línea, cada frase del Evangelio tiene tantas enseñanzas que deberíamos de dedicar la homilía solo a una frase. Es una lástima porque dejaríamos sin ver el resto. Empecemos por la primera del Evangelio de hoy. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy yo como la da el mundo. ¿Cómo la da el mundo? Jesús vivía en una ciudad concreta, en un país concreto, y hablaba a unas personas, sus apóstoles, los cuales sabían de qué estaba hablando Jesús. Era la pax romana, la paz romana. Una paz impuesta por las legiones, por la violencia, por la conquista, que llevaba consigo, y sería injusto no reconocerlo, llevaba consigo también cosas positivas, la cultura romana, con todos sus aspectos, incluso económico. Pero al fin una paz impuesta por la violencia. Los que se resistían, pues eran crucificados, y no muchos años después estalló la gran revolución judía contra los romanos, que provocó más de 1 millón de muertos. La paz del mundo es la paz de la violencia, la paz del fuerte, o es la paz que se obtiene a base de concesiones, de tratados, de negociaciones. Tú cedes, yo cedo. Y dice Jesús que esa no es su paz. Su paz es, la que Él da, es la paz de la conciencia. La paz que se tiene dentro cuando la persona está haciendo aquello que sabe que debe de hacer. La paz de la conciencia, que para el creyente es la paz con Dios, porque tenemos la gran suerte de que nuestra conciencia es algo que viene dirigido, enseñado, corregido desde fuera. Nuestra conciencia no es una autoconciencia que nos dice por nosotros mismos lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. La autoconciencia termina por degenerar inevitablemente en ser una sierva dócil, una esclava sumisa de lo que dicen desde fuera los que mandan. La autoconciencia es manipulable y manipulada, o incluso directamente se rinde a las enseñanzas de fuera, a las enseñanzas del mundo. El que dice que no tiene influencias externas en su conciencia es el que las tiene más. Y termina por aceptar cosas tan horrorosas como el aborto, que además es una cosa, no solamente matar a un inocente, sino es una cosa anticientífica, porque llegan al extremo de negar la realidad de la ciencia y decir que no es un ser humano. Nosotros tenemos una conciencia que nos la ha transmitido el propio Dios. Es Él el que primero, poniéndonos unas bases elementales pero importantes con la ley natural, en el ADN de nuestra especie está no hacer el mal que no te gustaría que te hicieran a ti. En el ADN de nuestra especie está amar a los padres. En el ADN de nuestra especie está ayudar en la medida de las posibilidades. Pero además de esa conciencia puesta por Dios con la ley natural cuando somos creados por Él, además está la conciencia
que el propio Dios nos ha revelado cuando se ha hecho hombre, cuando nos ha transmitido qué es lo que debemos hacer para tener paz y para ser felices en la tierra y aspirar a llegar al cielo. Tener paz de conciencia es la verdadera felicidad. Y si no tienes paz de conciencia, aunque ahogues tu conciencia con alcohol o con sexo o con diversiones o con éxito o con otras cosas, si no tienes paz de conciencia, no serás feliz nunca. Por eso Jesús dice esto: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Pero Él sabe que esto va a suponer enfrentamiento con el mundo. No porque seamos amigos de la violencia, los cristianos no estuvieron con los judíos que se levantaron contra los romanos y provocaron aquella terrible guerra, aquella terrible represalia romana con la destrucción de Jerusalén en el año 70. No estaban con ellos, había comunidad cristiana en Jerusalén, pero ellos no se sumaron a esa violencia y sin embargo sufrieron persecución de los judíos, sufrieron persecución después de los romanos. Si no estás contra la violencia, ¿por qué sufres persecución? Precisamente porque tu conciencia te lleva a no aceptar aquello que el mundo te dice que tienes que aceptar, que en aquella época era adorar al emperador y hoy es adorar a los nuevos emperadores, a los nuevos falsos dioses que son los políticos y sus leyes, o que es la ideología de género, o que es la ideología abortista. Tienes que adorar a esos dioses y se te impone esa adoración. Y si dices que no, si dices que reclamas libertad de conciencia y que quieres adorar solo al Dios en el que crees, entonces te insultan. No eres demócrata, no eres tolerante, no eres una persona capaz de convivir, te insultan y después te persiguen. Ellos, los demócratas, te persiguen, ellos, los tolerantes, te persiguen. No eres tú, al que ellos llaman intolerante, el que persigues a nadie. Ellos, los que se dicen a sí mismos tolerantes, te persiguen a ti. Es una ironía. Ellos, los que dicen y hablan de libertad, persiguen a aquellos que no están dispuestos a aceptar sus leyes crueles de asesinato de los inocentes. Esa es la realidad. Y por eso dice Jesús: os doy la paz de conciencia, pero van a venir problemas. No os asustéis, no tengáis miedo. No porque no os vayan a perseguir como si os pusiera una coraza, os hiciera indestructibles, o una capa milagrosa que os hiciera invisibles, sino porque hay vida eterna. Y Él, el Cristo que muere y el Cristo que resucita, es el que nos confirma la existencia de esa vida eterna. No os preocupéis. Os doy la paz de conciencia, que es la única verdadera felicidad. Os doy la capacidad de enfrentaros con un mundo que es un mundo inhumano y cada vez más inhumano. Pero os voy a dar algo que vale muchísimo más, que es la eternidad con Dios, la eternidad con la eterna felicidad. Pidámosle al Señor que nos ayude a no temer ante nuestros perseguidores, a reivindicar la verdadera libertad, la libertad de conciencia, y a ser fieles solo a la voz de Dios, que la ha puesto en nuestra naturaleza cuando nos creó y que nos enseña en qué consiste de verdad amar, en qué consiste ser seres humanos. Que así sea.